Saludos cordiales, como siempre, les saluda su amigo, su compañero, su hermano en Cristo, para poder dilucidar otro tema que es importante saber. ¿Hay contradicción entre razón, ciencia y fe? Ese es el tema que vamos a dilucidar el día de hoy. Pues bien, el mismo tema como tal, entre si hay contradicción entre razón y fe, digo desde ahorita, desde este momento, que no hay ni nunca ha habido contradicción entre razón, ciencia y fe. Para eso, primero necesitamos entender y saber qué es razón, qué es ciencia, partiendo de los argumentos, desde luego filosóficos, y del conocimiento que ya han dado otros personajes de renombre. Primero, saber que entre la naturaleza creada como tal, en este cosmos en el que habitamos, está la vida mineral, está la vida vegetal, está la vida animal, y dentro de ese ambiente, de ese cosmos, está insertado también el ser humano. De tal manera que nosotros, como seres humanos, compartimos algunas cuestiones con la naturaleza y con los animales. Así, por ejemplo, la naturaleza, pensando en las plantas, por ejemplo, tienen sensibilidad, sienten. Yo corto una rosa, se marchitan. Lo mismo dígase de los animales. Nos aproximamos un poquito más al contexto de los animales, por eso se ha dicho que el hombre es un animal racional. Y partiendo de ello, pensando en que compartimos algunas cosas con la naturaleza, el más aproximado, desde luego, es el animal. Tiene movimiento, siente cuando le pegan, come igual que el ser humano, las plantas también, pero no se mueven, los animales sí. Y bajo ese contexto, de manera general, haciendo este preámbulo, el único capaz de poder razonar y hacer ciencia es el ser humano. Y eso da la distinción propiamente, una distinción enorme entre los animales y el hombre. Se ha dicho, por ejemplo, cuando un animal es adiestrado, y vemos, por ejemplo, en el circo, o vemos a los perros que son adiestrados, incluso para buscar droga, o vemos a los animales que brinca, un león que brinca en un círculo de fuego, un león en un círculo de fuego en el circo, y entonces decimos, ese león o ese perro que está adiestrado es muy inteligente. Claro que no, porque la inteligencia es propia del ser humano. Los animales actúan por instinto, ni no son inteligentes, porque si fueran inteligentes, ese perro que está adiestrado para decirle que se pare, que corra, que ataque, si fuera inteligente, él adiestraría a otros 10 perros para que hicieran lo mismo. El perro no es inteligente. Los animales no son inteligentes. El que es inteligente es aquel que adiestró a ese animal, que en este caso es el hombre. De tal manera que, partiendo de ese contexto, vamos entonces a ver qué es razón, qué es ciencia y después fe. Y después, bajo ese contexto, entonces ver si hay contradicción entre razón, ciencia y fe. Porque regularmente en las universidades a veces se plasma ese contexto, o en las escuelas de contenido laico, y entonces se hace creer y se hace pensar y se acepta como verdad que siempre ha habido contradicción entre razón, ciencia y la fe. Y eso es absurdo, como lo vamos a demostrar y como lo vamos a dilucidar en este pequeño video. Pues bien, ¿qué es la razón? La razón es la capacidad o facultad de que, reflexionando sobre las cosas que nos rodean, puedo yo descubrir cosas y llegar a las verdades de lo que no conozco. Con mis sentidos puedo conocer, con mis ojos, con mis oídos,
con mi tacto puedo conocer cosas, pero hay cosas que no conozco. Entonces, la razón, que es la capacidad y la facultad de poder reflexionar, puedo conocer otras cosas de otras ciencias que no conozco a través de los mismos sentidos, o que los mismos sentidos me capacitan para poder conocer esas cosas. Por ejemplo, con el tacto puedo conocer algunas cosas, pero no así en conocimiento, por ejemplo, de la música. La música la puedo escuchar, pero no la puedo tocar. Puedo tocar el instrumento para hacer música, pero la música como tal no la puedo tocar. Lo mismo que puedo yo dar una poesía, pero no la puedo tocar con mis manos. Entonces, hay cosas que yo puedo conocer reflexionando, y esa es la capacidad que el ser humano tiene. A eso se le llama razón. Por lo tanto, la razón es la capacidad de dictaminar si alguna proposición es cierta o falsa. Porque yo reflexionando, razonando, tengo la capacidad para saber si esto es cierto o esto es falso. Ya decía que la filosofía de Aristóteles en su libro de la Metafísica, todo hombre desea por necesidad conocer la verdad. Es decir, todo ser humano está capacitado para conocer y tiene esa necesidad de poder conocer. De ahí que un niño, por ejemplo, apenas llega al estado de raciocinio y comienza a preguntarte, ¿por qué esto? ¿Cómo esto? Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Cómo llueve? Apenas llega a su estado de raciocinio y entonces comienza él propiamente a tener la necesidad de conocer y conocer la verdad, acercarse a la verdad, porque tiene esa capacidad y esa facultad de raciocinio y reflexionando, llega a esa verdad. Tal como dice Aristóteles, todo hombre desea por necesidad conocer la verdad. Así que a un niño no le podemos decir directamente que es producto del azar. ¿Por qué llueve? Por producto del azar. El niño no va a entender y va a buscar, y va a buscar, y va a buscar hasta que vaya entendiendo con su raciocinio y reflexionando ese contexto de poder acercarse a la verdad que él busca. De ahí que, por eso, la madre de las ciencias que se consideró durante mucho tiempo, que es la filosofía busca el conocimiento de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar del hombre. Entonces, la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, se parten de ahí otras ciencias porque el hombre como quiere conocer. Entonces, la filosofía que surge de la admiración, de ver lo que me rodea y de pensar no solamente en el contexto material, en el contexto físico, sino incluso en el metafísico, en el contexto filosófico, de saber quién soy yo, qué hay más allá de la muerte. En ese análisis filosófico, entonces, la filosofía se abre a ese campo. De ahí que la palabra filosofía se dice que es el amor a la sabiduría. Pero esta filosofía, desde luego que compagina con otras ciencias, y desde luego que busca no solamente el contexto de lo material, sino el contexto de la misma esencia del ser. Y para eso tiene que auxiliarse de la de la lógica, buscar la parte también de lo que es metafísico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el conocimiento de raciocinio, la capacidad de reflexionar, tenemos que entrar a esa parte de lo que es la filosofía, porque es el estudio reflexivo de los temas más importantes que acontecen en la vida del ser humano y sobre todo del mundo también que le rodea. Así que entonces, el hombre razonando y reflexionando llega a verdades que le son conocidas porque la capacidad de reflexionar, de observar
y de experimentar bajo el contexto efecto-causa, entonces, viendo los efectos, llega a las causas y de esa manera va conociendo la verdad a través de su razón, de su raciocinio. Ahora bien, ¿qué es la ciencia? La ciencia, dice la Real Academia, palabras más, palabras menos, es el conocimiento exacto, razonado de las cosas. En resumen, la ciencia no es otra cosa más que el conocimiento razonado de las cosas, conocido por sus efectos, causa, se llega a la causa, o por la experimentación. Regularmente el contexto de la ciencia tiene un conocimiento que es a través del famoso método científico, en donde se hace una hipótesis y yo tengo mi objeto de estudio, lo estudio, hago una comprobación y entonces me sale un resultado. Y entonces tengo alguna verdad ya comprobada a través del experimento científico. Es decir, que la ciencia llega al conocimiento de verdades de lo que le rodea. Cuando llega ese conocimiento, y que ese conocimiento ya es probado, entonces es aceptado por el género humano como tal. Ejemplo, el hombre a través de su observación, de su raciocinio, de su reflexión y de su estudio en un método comprobado, llega a la conclusión de que la Tierra es redonda, porque ya lo sabe, y tiene dos movimientos, que es rotación y que es de traslación. Eso científicamente se sabe, de tal manera que ese conocimiento que ya se ha razonado, que ya se ha hecho el experimento, es una verdad científica que se cree en todo el género humano. Y no puede alguien negar que la Tierra no es redonda ahora, después de los adelantos científicos y después de las comprobaciones. Hoy, 2024, no puede negar que la Tierra es redonda y que tiene unos movimientos, rotación y traslación. Por ejemplo, en la fórmula del agua, el niño que ve el agua, que la puede tocar, que se la toma, el agua, como sabemos, es incolora y insabora. Pero en el estudio científico sabemos que su fórmula es H2O, un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Y esa es una verdad absoluta que se cree en todo el orbe de la Tierra. El género humano lo cree, porque es una verdad científica ya comprobada. Por eso, la ciencia es el conocimiento exacto racional de las cosas. Y esa ciencia, cuando ya tiene ese conocimiento, entonces llega a una verdad científica que es aceptada por el género humano. Y seguramente se habrá escuchado decir que cada cabeza es un mundo y que todas las personas pensamos diferente. Pues esas verdades, aunque cada cabeza es un mundo, aunque todos pensamos diferente, son aceptadas por el contexto de la experimentación y de lo que ha sido comprobado. Son verdades aceptadas por el razonamiento lógico, sin que haya réplica alguna. Pongo un ejemplo. Cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente. Para mí, yo no puedo decir que el agua, que es H2O, yo no puedo decir que para mí el agua es X, Y, 4. No puedo. Y hay una comprobación científica y se ha llegado a una verdad. Pi, 3.1416. Yo no puedo decir que pi es 5.850. Porque es una verdad que es aceptada por el género humano aquí en Francia, en China y donde sea. A través de un método, a través del conocimiento, a través de la reflexión, a través del razonamiento, se ha llegado a esa verdad. Aunque cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente, esas verdades son absolutas y son aceptadas por la mayoría de la gente. Aquel que no las acepte dirán que es un retrógrada, que es un ignorante, etcétera, etcétera. Si yo voy a la selva y veo un elefante y voy con un grupo especialistas en zoología, y yo, que no sé de zoología, pero que conozco que es un elefante, y el hecho de decir que
Cada cabeza del mundo yo pienso diferente. Yo no puedo decir a ese elefante cuando lo vea, miren, ahí viene una chinche. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta, es un elefante y se acabó. Y no hay réplica. Es una verdad que es absoluta. Luego entonces, hay verdades que existen, se acepten o no. Esas verdades son reales y esa verdad se presenta como universal. Por ejemplo, tenemos en las ciencias naturales el círculo: llueve, la lluvia baja, el sol la evapora, sube. Y entonces hay un círculo propiamente en donde el agua se evapora y tenemos tres estados entonces en el agua, que es líquida, gaseosa y sólida. Y nadie puede desmentir esa verdad. Y lo que vemos en ese círculo natural, que en las ciencias naturales se llama el círculo natural de la evaporación, ningún científico, ningún hombre de ciencia que razonando, pensando, reflexionando, puede decir que eso no es real. Es una verdad y esa verdad se presenta como una verdad universal. De tal manera que la racionalidad humana tiene como efecto siempre la razón humana, la racionalidad humana tiene como efecto universal, es decir, de manera general el ser humano tiende siempre el ser humano por su racionalidad buscar siempre la verdad, la belleza y el bien. Esa es una verdad también aceptada como tal, absoluta. El hombre, por capacidad de raciocinio, tiene como efecto universal, es decir, en todo el género humano, ya sea de este continente o del otro, ese efecto es general y siempre el ser humano tiende a buscar la verdad, la belleza y el bien. Esta verdad, como ya dijimos, es a través de la razón, de la ciencia. La belleza, el ser humano siempre se ha metido en esa parte de la belleza que son las artes, que también se le conoce como las famosas bellas artes, belleza. Entonces el arte, el ser humano que busca esa parte de belleza que le va levantando de nivel, podríamos decirlo así, y acercándose a lo que es sublime, es decir, a lo que no es materia, porque existen cosas que no son meramente material, son realidades que van más allá de la física, es decir, que no son físicas. De tal manera que en este cosmos donde vivimos hay cosas que son materiales y cosas que son inmateriales. Así, por ejemplo, el pensamiento, la razón, los sentimientos no es algo que sea material. Voy a poner un ejemplo. En la biología, en la medicina, los neurólogos han descubierto que quien ordena los movimientos de los pies, de los brazos, del cuerpo como tal, se ordena desde el cerebro. ¿Ustedes saben? Los neurólogos son expertos en eso. Sin embargo, el pensamiento que está ahí, la voluntad que se ejerce, cuando se ha cortado un cerebro como tal, en pedacitos, nunca han encontrado el pensamiento. Y esas órdenes que están ahí son fruto propiamente de algo material, de algo que es inmaterial, en este caso el pensamiento. La parte material que es el cerebro ejecuta esa parte. Sin embargo, el pensamiento, han escudriñado, abierto un cerebro y no han encontrado el pensamiento, porque es inmaterial. Entonces, hay cosas que existen y que no tienen materia. Así, por ejemplo, el espíritu es propiamente inmaterial y ese contexto existe. Así como estoy diciendo los sentimientos. Pues yo preguntara al auditorio que me está escuchando, díganme dónde están los sentimientos. Están en el corazón. Luego, si abrimos un corazón,
vamos a encontrar el pericardio y el miocardio, infinidad de arterias, etcétera, etcétera. Ahí no vas a encontrar los sentimientos. Entonces, los sentimientos existen y es una verdad absoluta, te guste o no. Pues esas verdades, con mi raciocinio, reflexionando, ahí no puedo yo meter un experimento científico a lo que no es material. Con el material no puedo meter un método científico. Simplemente sé que existen y es una verdad que yo acepto razonando y reflexionando. Y aunque no hago un método científico, sé que existe. Entonces, el hombre, por su racionalidad humana, tiene como efecto universal buscar siempre la verdad, la belleza y el bien. Cuando busca el bien, no es otra cosa más que el contexto de la sociedad que vive en armonía bajo un contexto moral en donde yo no afecto al otro, el otro no me afecta a mí. Y siempre va a buscar el contexto del bien. Tan busca el contexto del bien que podemos saber que cuando el hombre hace el bien, se siente bien. Cuando el hombre no hace el bien y hace todo lo contrario y hace el mal, su misma conciencia que está ahí y que existe, lo hace sentir mal. Entonces, esas realidades están dentro del ser humano que observa, que ve, que reflexiona, que razona y que en otros contextos, como dije, va al método científico y saca verdades que están ahí. Ahora bien, hay 3 principios en la lógica para llegar al conocimiento y que ese conocimiento, como dije, razonando, reflexionando, pensando y haciendo uso del experimento, podemos llegar a verdades y esas verdades, desde luego, tienen en el contexto de la lógica, tienen 3 principios. El primero es el principio de identidad. Las cosas, el hombre comprende que son así. En otras palabras, las cosas son como son, de acuerdo a lo que vea, a lo que reflexiona. Pero la tierra es redonda y yo no la puedo cambiar. Las cosas son como son. El árbol es verde y yo no puedo cambiarlo. Las cosas son como son. Ejemplo, el cuadrado es cuadrado y no puede haber un cuadrado que tenga 3 lados, porque no existe. El triángulo es un triángulo, una figura de 3 lados. Y yo no puedo decir que el triángulo tenga 5 lados. Las cosas son como son. Ese contexto de la lógica me hace entender que la identidad que hay de lo que yo veo, de lo que identifico, son como son. Otro principio de la lógica que me lleva a ese conocimiento para poder llegar a verdad, la no contradicción. No es lo mismo decir que sí ante una pregunta de lógica que decir que no. No puede haber contradicción en lo que yo veo. Así como no puede haber un triángulo que sea cuadrado y no puede haber un triángulo que sea cuadrado. Como no puede haber un círculo que sea cuadrado. La no contradicción. Como no puede haber una vela que esté encendida y apagada al mismo tiempo. Es un principio de la lógica. Otro principio de la lógica para poder llegar a ese conjunto de verdad o de verdades es el principio de la razón suficiente, en donde tenga yo principios de razón suficiente para poder comprobar que esto es real o que no es real. Bajo ese contexto, tengo que irme a la parte de la lógica causa-efecto para decir, esto sí es, esto no es. Ese es principio de razón y tengo que tener los argumentos suficientes para decir que esto es así, porque es así. Por lo tanto, una verdad absoluta, universal, como tal, es que todos vamos a morir. Es una verdad absoluta que nadie puede negar dentro del contexto de verdades. Una verdad absoluta es que todo ser humano que nace va a morir. Y esa verdad que es absoluta, es universal, nadie la puede negar. Por lo tanto, entonces, pensando en el contexto de fe, si hay contradicción entre la razón
Y entre la parte de la ciencia, razón y fe, si hay contradicción, pues ya vimos qué es razón, ya vimos qué es ciencia. Ahora vamos a entrar al campo de la fe para comprobar que no hay contradicción alguna entre razón, ciencia y fe. No hay contradicción. Entonces, vamos a entrar ahora a explicar el contexto de la fe. La fe se divide en dos, que es la fe natural y la fe sobrenatural, también llamada fe humana y fe divina. Pero vamos a desglosar en un contexto general la fe humana. De manera general, la fe es la admisión del conocimiento que recibimos de otro, porque nos fiamos en aquel que sabe. Esa fe es una fe humana, una fe natural. Yo me confío en aquel que sabe más. Si yo no sé de astronomía, está un astrónomo que es especialista en astrofísica, que ha estudiado las constelaciones, yo me fío de él. Es decir, le tengo fe a lo que me dice porque él ha comprobado esas verdades. Esa fe es la aceptación, la admisión de ese conocimiento que yo recibo de otro. De hecho, esa fe regularmente es la que está en el contexto del ser humano, porque aceptamos muchas verdades que en el contexto histórico han acaecido sin estar presentes nosotros, o han estado otros. Yo no estuve presente en la Revolución Francesa, pues vieron otros, y dan testimonio de esa revolución. Yo no estuve en la Edad Media, otros que estuvieron y que dan razón de lo acaecido en la Edad Media. Entonces, la fe en el contexto humano es la admisión del conocimiento que recibimos de otro. Esa es la fe que regularmente está presente en todo el género humano, porque pasa una generación, pasa otra, y se va adelantando la ciencia, el conocimiento científico, y lo que no conocíamos antes, o lo que no llegamos a conocer, la primera imprenta de Gutenberg, sabemos que existió, y por lo tanto nos fiamos de aquellos que conocen y que estuvieron presentes y que dejaron quizá algún escrito, o que dejaron propiamente objetos, o dejaron cuestiones por las cuales nosotros podemos llegar a saber y llegar a esa verdad. Entonces, es la fe que nos hace admitir el conocimiento que recibimos de otro. La fe es un acto también meritorio de mi voluntad, que admite la verdad con certeza, no por la evidencia de la misma verdad en sí como tal, sino por la confianza de aquel que me enseña la verdad. Pues es un acto meritorio mío propio. ¿Por qué? Porque yo puedo creer o no, pero la fe me hace admitir de manera meritoria propia, con mi propia voluntad, aceptar por confianza, no solamente por contexto de verdad como tal, sino por confianza de aquel que me enseña la verdad. Por ejemplo, y yo voy al médico para que me analice un problema intestinal. Yo no soy médico, no soy biólogo, no conozco cómo funciona mi estómago como tal, aunque sé que tengo estómago, aunque sé que tengo intestinos, y aunque puedan saber un poco del conocimiento que recibí rudimentario en la escuela de la anatomía humana, no tengo el conocimiento como tal para decir que tengo una enfermedad X o Y. El médico sí lo sabe, porque se ha especializado en ese contexto de ciencia médica para poder decir, este medicamento te sirve, este medicamento no. Entonces, esa fe es un acto propio de mi voluntad. Yo voy al médico y no es lo mismo que ir con un médico que con otro. Yo voy con uno que yo le tengo fe. Y yo digo, voy con ese porque ese con el que he ido siempre me ha sacado adelante de esta enfermedad que tengo. Y entonces, mi voluntad con ese conocimiento de mi voluntad, me acerca a la verdad de esa certeza, no por el problema que tengo como tal, que el médico sí lo sabe, pero yo no. Entonces, mi voluntad acepta propiamente por mi fe y me fío, porque
es el que me enseña la verdad de lo que Él sabe y de lo que yo no sé. Entonces, es un acto meritorio mío propio. Eso es la fe propiamente en un contexto natural. Pero entremos a este contexto de la fe que es sobrenatural y de la cual se cree que está peleada con la razón y con la ciencia, que es la fe sobrenatural. La fe sobrenatural propiamente, esa fe también tiene ese contexto de llamarse fe divina. La fe es una virtud sobrenatural y es una virtud teologal que me da la capacidad, por la gracia que viene de un ser supremo que es Dios, un ser supremo que es Dios, un ser que es divino, y que me da la capacidad a través de la gracia de la salvación para la vida eterna. La fe es un don sobrenatural. También la fe en ese contexto sobrenatural es la respuesta a la aceptación mía, voluntaria y libre de las verdades reveladas por Dios al género humano, no por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios. Porque dentro de esas verdades que Dios ha revelado al ser humano, existen muchos misterios que mi mente, que mi razón limitada, no puede conocer al 100% esa verdad. Pero como esa verdad la revela el autor de todo cuanto existe y me revela el más allá, me revela su existencia, me revela su presencia, me revela verdades que mi raciocinio no alcanzan a entender, pero no porque no las alcance a entender, dejan de ser verdades. Entonces, la luz natural de la razón no me puede alcanzar para comprender esos misterios de ese Dios que se ha revelado, que se ha manifestado al ser humano. Pero la gracia que me ayuda a mi fe me da la luz para poder entender lo que se ha revelado y aceptarlo, aunque mi razón no alcance a comprenderlo del todo. Ahora bien, la fe se mueve en 3 dimensiones. La fe no es irracional. Y muchos piensan que la fe es irracional. Así como que yo creo ya, la fe es creer en lo que no vemos. No. La fe no es irracional. La fe es racional. Por lo tanto, como es racional, se mueve en 3 dimensiones. La fe, en el contexto de lo sobrenatural, como he explicado, es un don teologal, una virtud teologal, un don de Dios, que Dios me da por gracia de Dios mismo, y se mueve en 3 dimensiones. Es decir, la fe va bajo las 3 dimensiones. Primero, lo que creemos. Lo que creemos por fe es lo que Dios ha revelado. Es lo que en la teología se le conoce como los dogmas de fe. Es decir, las verdades que Dios ha revelado al ser humano y que están compendiadas en lo que es el credo, en los 12 artículos del credo. Ahí está compendiado el dogma, o si queremos verlo de otra manera, no es otra cosa más que el catecismo desglosado. Las verdades doctrinarias que Dios ha revelado al ser humano. Ya hablando en un contexto más eclesial, tendríamos que decir que esas verdades están también encerradas en ese documento que es el Denzinger para la Iglesia. Y ahí están esas verdades que Dios ha revelado y que ha dado la facultad también a esa Iglesia que fundó, bajo el cuidado del magisterio, de que esas verdades no sean alteradas, con la asistencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, en su presencia espiritual bajo el magisterio, no puedan errar y que esas verdades no sean alteradas y lleguen tergiversadas a otros. Entonces, tenemos la certeza de que ese Dios que se ha revelado
se reveló y aseguró que a través del Espíritu Santo estaría presente para que esas verdades que Él reveló no puedan ser alteradas, y esas verdades que no son alteradas están resguardadas para lo que es el magisterio de la Iglesia. Dígase, papas, obispos, y en el contexto del conocimiento de los santos padres y doctores de la Iglesia. Entonces, la fe se mueve en 3 dimensiones. Lo que creemos que está en el dogma, que en resumen es el credo. Otros dogmas que, como ya dije, están en el Denzinger, o lo que acabo de decir, no es otra cosa más que el catecismo desglosado. Otra dimensión, ¿por qué creemos? Ahí es donde entra ese contexto de lo que decía hace rato, la fe no es irracional. ¿Por qué creemos? Porque hay signos, hay señales que mi raciocinio alcanza a entender que son verdades que existen por el contexto de cómo se dan y desde luego el contexto histórico. Por ejemplo, los milagros. En la época de nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y que están constatados en el contexto histórico. Entonces, ahí, bajo un contexto de raciocinio y estudiando ese contexto, vemos que rebasan el contexto de la misma ciencia. Que no se puede explicar que un ciego de nacimiento, bajo unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Y Él hace que vea sin una cuestión médica, biológica, simplemente por un acto de voluntad. Le devuelve la vista. Entonces, son acontecimientos, milagros, que rebasan el contexto de la ciencia, pero comprobados en el contexto histórico. Ahora se podría decir, bueno, o sea, por la época de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años. No, porque también se han dado milagros en el trayecto de los 2000 años que lleva la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se han dado en el trayecto de su historia infinidad de milagros que han sido constatados en forma y tiempo, insertados propiamente como las verdades que están ahí. Entonces, la fe no es irracional. La fe, de hecho, tiene fundamentos lógicos de razonamiento lógico a través del estudio de la apologética que me da los fundamentos de por qué creo. No es que creo sin ver, no, hay fundamentos. Esos fundamentos están compendiados en esa ciencia que es la apologética, que no es otra cosa más que la ciencia que establece con certeza los fundamentos de la fe, de lo que yo creo, ante la razón y ante la misma ciencia, porque lo que acabo de decir, un milagro propiamente está por encima de la misma ciencia. Otra dimensión donde se mueve la fe es la dimensión, desde luego, es la gracia de la fe como don de Dios. Que en lo que yo no alcanzo a comprender con mi raciocinio como tal, mi fe me hace aceptar esa verdad, aunque no la alcance a comprender del todo. Simplemente y sencillamente porque viene de Dios y Él es el que hace el que lo ha revelado, y no puede haber contradicción entre lo que ha revelado por ser un ser supremo. No puede contradecirse. De ahí que por eso la fe no es irracional y por eso se auxilia de otras ciencias, como en este caso la filosofía y la teología, que me hacen comprender algunas verdades y me aproximan a las que no puedo comprender absolutamente con mi raciocinio, me aproxima a esas verdades que son implícitas para yo comprenderlas de manera explícita. Por eso decía San Agustín, cree para entender y entiende para creer. Y yo creo por fe, pues no me quedo solamente en creer en lo que no veo, en lo que no entiendo. Cree para entender y entiende para creer. Creo. Luego entonces, bajo el conocimiento que yo voy escudriñando, logro entender. O al revés, ese conocimiento que yo voy entendiendo me va acercando
a esa verdad que no es solamente en el contexto de lo que me rodea, sino que hay verdades, como dije, que son metafísicas y que van propiamente a una finalidad que no es otra cosa más que conocer a ese Dios que existe, que se ha revelado, cuyo fin propiamente es alcanzar mi felicidad y mi salvación. Así que la filosofía, la teología y otras ciencias que auxilian propiamente al conocimiento de esas verdades que Dios ha revelado, teniendo ese conocimiento, me aproximo a esa verdad, aunque no lo alcance a conocer todo. Pues, como estoy diciendo, en este caso la filosofía, la teología, la eclesiología, la mariología, la cristología, la patrística, la ascética, etcétera, etcétera, que son ciencias que me aproximan a esa verdad. Pero, pensando en la dimensión donde se mueve la fe, que es la gracia de don de Dios de la fe, esa gracia, cuando yo con mi raciocinio voy comprendiendo las cosas y me voy aproximando a ellas, la gracia, que es un don sobrenatural que Dios me regala, me aproxima más a esa verdad implícita, a hacerla explícita, y aunque no la comprenda mi vecino, la acepto porque viene de un ser supremo que no se puede equivocar, que es un ser que es único, la unicidad de Dios, en donde no hay contradicción alguna, es único. Por lo tanto, en ese contexto de lo que acabo de explicar, se mueve la fe. Ahora bien, ¿hay contradicción entre razón, ciencia y fe? No. ¿Por qué? Porque las dos vienen de Dios. La fe viene de Dios como don sobrenatural, pensando en ese contexto que acabo de explicar, que viene de una gracia inmerecida del ser humano y que se la da sin mérito, simplemente por el hecho de voluntad divina y de misericordia de ese Dios, y le da el don de la fe. Tanto la fe viene de Dios. Ahora bien, la razón y la ciencia también viene de Dios. ¿Por qué? Porque todo cuanto nos rodea, la ciencia, cuando hace un estudio, llega a sus límites. Encuentra a través de efecto causa y llega a una verdad. Pero esa verdad a la que llega tiene límites. Porque no lo puedo explicar. Voy a poner ejemplos. En lo que durante mucho tiempo se llamó las ciencias naturales, se explicaba, por ejemplo, a los niños en la primaria, hasta el día de hoy, por ejemplo, se explicaba lo que es una flor, tiene pistilo, tiene corola, etcétera, etcétera. O ese experimento de llevar un frijol, meterlo en un algodón con alcohol y después surgía una plantita. Es un experimento científico. Sin embargo, la pregunta sería esta. ¿Quién hace que crezca una plantita de esa semilla que es un frijol? Una flor, un árbol que tiene tallo, que tiene pistilo, o pensando en un árbol que tiene corteza, que tiene la savia, donde corren los ingredientes de la tierra, y que además tiene sus raíces que captan el agua que se transmina, y la captan y la llevan a través de la raíz, a través de ductos que llega esa agua hasta la última hoja que esté en ese árbol. Eso la ciencia lo sabe porque ha hecho el experimento. La pregunta es esta. ¿El árbol razona? El árbol no razona. Entonces, hay un principio en ese contexto de la creación que el hombre, haciendo ciencia, propiamente llega a un tope. Porque eso no lo puedo explicar. Un experto en biodiversidad, especialista en la naturaleza que nos rodea y los animales, en zoología, no puede explicarse
¿Por qué? La hormiga, que es casi ciega, tiene unas antenas con un detector para poder detectar a otra hormiga que va ahí. Eso no lo puso el hombre. El hombre podrá decir que la hormiga tiene antenas, que tiene patas, que tiene... Pero no se puede explicar quién le dio esa capacidad en las antenas para poderse comunicar con otra hormiga. No lo sabe. La ciencia tiene sus límites. Por lo tanto, no hay contradicción entre razón, ciencia y fe. ¿Por qué? Porque las dos vienen de Dios. Ahora bien, bajo este contexto que decía hace rato, pensando en la fe católica como tal, como don divino de Dios, como gracia de Dios, como virtud teologal, y pensando en la doctrina revelada de Dios al género humano, tendríamos que pensar qué dice la Iglesia, porque mucho se ha dicho que la Iglesia católica se opone a la ciencia, se opone a la razón, y eso es completamente falso. Aquí tengo un documento, una encíclica del Papa Juan Pablo II, 1998, llamada Fides et Ratio, la fe y la razón. Y se expone desde luego que nunca ha habido contradicción, por lo tanto, la Iglesia nunca se ha opuesto a la ciencia. Razón, ciencia y fe nunca se han contradicho, nunca se han ni se pueden contradecir, porque una lleva a la otra y la otra lleva a la una. En otras palabras, se complementan. Y quiero leer solamente dos apartados de aquí de la fe y ratio, fe y razón, que nos dice ahí: para ayudar a la razón que busca la comprensión del misterio, es decir, lo que no alcanza a comprender de las verdades que existen, que están aquí y que, como acabo de explicar, en la misma naturaleza, la ciencia tiene sus límites. Dice aquí, para ayudar a la razón que busca la comprensión del misterio, están también los signos contenidos en la revelación, es decir, lo que Dios ha revelado. Estos sirven para profundizar más la búsqueda de la verdad y permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma, incluso dentro del misterio. De tal manera que lo que Dios ha revelado, también ese contexto dice aquí, puede profundizar más en la búsqueda de la verdad, de lo que mismo le rodea y de lo que Dios ha revelado. Pero dice otro escrito aquí que quiero citar, dice así: se confirma una vez más que la armonía fundamental del conocimiento, ojo, del conocimiento, como ya dijimos, el conocimiento, ¿cómo se llega al conocimiento? A través de la razón, a través del experimento, a través de la admiración, etcétera, etcétera, como ya se explicó aquí. Se confirma una vez más que la armonía fundamental del conocimiento filosófico y de la fe, hablando en ese contexto de razonamiento y fe, dice así: la fe requiere que su objeto sea comprendido con la ayuda de la razón. Con la ayuda de la razón. Y la razón, en el culmen de su búsqueda, admite como necesario lo que la fe le presenta. Por lo tanto, no hay contradicción entre fe, ciencia y razón. Lo que sí tenemos que decir es que la Iglesia siempre ha aceptado la ciencia y el adelanto científico. Sin embargo, la ciencia como tal, cuando se utiliza para contrariar y oponerse a las reglas reveladas por Dios mismo y al contexto del género humano, la Iglesia interviene. Por lo tanto, no hay contradicción entre razón, ciencia y fe. Nunca habrá contradicción. Siempre la Iglesia ha aceptado los adelantos científicos. Siempre. En el trayecto de su historia. Pero interviene cuando el hombre de la ciencia se opone a los decretos de Dios y del mismo ser humano. La Iglesia tiene que intervenir. Y ha intervenido.
cuando se opone a los decretos de Dios y en contra de un ser humano. Así, por ejemplo, la iglesia no puede aceptar un adelanto científico en el contexto de la bomba atómica. Siempre se va a oponer al contexto de la guerra. Aunque ya se ha adelantado desde que se descubrió la pólvora por los chinos, desde hace más de 1000 años, la iglesia, en ese adelanto científico de armamento, como es en el caso de la bomba atómica, siempre se va a oponer para que haya una masacre a través de la bomba atómica. La iglesia siempre se opondrá al avance científico de los alimentos transgénicos, por ejemplo. La iglesia siempre se opondrá al avance científico para poder querer manipular la vida con los niños de probeta. Siempre se opondrá a la ciencia en ese contexto. No es que no acepte la ciencia, acepta la ciencia y el adelanto científico, pero cuando esta ciencia y este adelanto científico se oponen al contexto de lo revelado por Dios y al mismo ser humano, la iglesia siempre tendrá y tiene y ha intervenido bajo ese contexto. Por ejemplo, ha habido medicamentos que nunca se han probado a la especie humana y ese contexto, un medicamento que sale y que tiene repercusiones, salió de un laboratorio, siempre se opondrá, se va a oponer, claro que sí, siempre se opondrá al aborto, siempre se opondrá a un contexto de la misma ciencia, contexto de hoy lo que vemos la llamada equidad de género y del LGTB, en donde los transexuales se operan hombre y mujer, la iglesia siempre se opondrá porque aunque se pueda hacer científicamente bajo un adelanto de la medicina, de la biología, no siempre es aceptado de manera moral y de manera ética. Y por eso la iglesia interviene. No es que esté en contra de la ciencia, no es que esté en contra del adelanto científico, está en contra de la manipulación de la ciencia y del adelanto científico cuando se opone a lo revelado por Dios y cuando esto que ha sido revelado por Dios también ese adelanto científico y la ciencia van en contra propiamente de la explotación del ser humano y del exterminio del ser humano. Claro que siempre se va a oponer. Por lo tanto, la iglesia tiene propiamente voz y voto para poder no contradecir el adelanto científico ni la ciencia, sino, como dije, interviene porque en nombre de la ciencia se han hecho cosas y experimentos que son reprobados por Dios y que van en contra del género humano. La iglesia nunca se opondrá a la ciencia y el adelanto científico, como voy a probar más adelantito. De hecho, el Concilio Vaticano I, 1870, dice así, respecto a lo que estamos hablando. El hombre puede conocer a Dios por la luz natural de la razón, partiendo de las criaturas, y lo puede conocer con certeza. No está opuesto la razón y la ciencia. El hombre puede conocer, dice el Concilio Vaticano I, 1870, puede conocer por la luz natural de la razón, partiendo de las criaturas, partiendo de lo que ve con su raciocinio, puede llegar al conocimiento de Dios. Y no solamente al conocimiento de Dios, sino que el Concilio Vaticano I dice, y lo puede conocer con certeza. Algo ya había dicho Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, en la Suma Teológica. Dice Santo Tomás de Aquino, quien viendo la naturaleza no crea en Dios, es un necio. Y la Escritura dice, el necio dice, no creo en Dios. No porque no crea, sino porque es necio. Por lo tanto, quien viendo la naturaleza, quien viendo el adelanto científico, como dije que la ciencia tiene sus límites, no crea en que hay un ser más allá de lo que es material, es un necio. La iglesia nunca ha estado en contra del adelanto científico, sino de la manipulación, como ya expliqué. Y luego entonces, la misma iglesia ha dicho que por la luz natural de la razón, se refiere también al contexto científico, el hombre puede llegar al conocimiento de Dios. Y dice, y lo puede conocer con certeza. Ahora bien, en la fe católica como tal,
no hay nada que sea irracional dentro de la doctrina. No así en otros credos. ¿Por qué? Porque la iglesia parte de verdades que han sido reveladas por Dios. En otros credos no parten de verdades, sino parten de opiniones. Y entre la verdad y una opinión, el estrecho es muy grande. Una cosa es una verdad y otra cosa es una opinión. Así que la iglesia como tal, dentro de su doctrina, dentro de lo que se ha revelado por Dios, cuyas verdades son salvaguardadas, el dogma, por el magisterio, para que no haya alteración, no hay nada que sea irracional, como ya leí la fe dice ratio. Con la razón, yo puedo entender que hay algo más sublime más allá de lo que hay en este contexto material. Mi razón me lo dicta. Por ejemplo, todo ser humano, sin excepción, siempre ha pensado que hay más allá de la muerte. La pregunta de lógica es esta: ¿quién ha incrustado esa pregunta, ese cuestionamiento al ser humano? ¿Quién? Pues todo ser humano en cualquier momento de su tiempo se va a preguntar, o ya se preguntó, ¿qué hay más allá de la muerte? Y eso es una verdad que no podemos decir que no exista. Aquí no importa de la nacionalidad que sea, siempre el ser humano se ha preguntado qué hay más allá de la muerte. ¿Quién impregnó ese cuestionamiento en el ser humano? Por lo tanto, nunca ha habido contradicción entre razón, ciencia y fe. Para ir dando la recta final, decir que la iglesia siempre ha aceptado el contexto de la razón y la ciencia, porque, como dije, se complementan una con la otra. Con la razón yo puedo entender que hay alguien que ha puesto un orden dentro del cosmos que vivimos, dentro de la naturaleza, dentro del mismo ser humano. Porque, como decía hace un rato, en la cuestión de la anatomía del ser humano, las órdenes las dicta el cerebro. Pues yo puedo hacerte un experimento ahorita y puedo demostrarte que no es así. Tú, de manera consciente, dile en este momento a tu sangre que deje correr por tus arterias. No puedes. Tú en este momento, dile a tu corazón que se pare. No puedes, no puedes. Díselo de manera consciente, corazón, párate. No puedes. Hay alguien que lo hizo funcionar. Y ese contexto es los misterios que, como decía la Fides Ratio, con mi razonamiento puedo acercarme a ese misterio. Una vez que me acerco a ese misterio, necesito de la fe. Y la fe no es ciega, no es irracional. La fe me hace buscar con mi razonamiento, y ese razonamiento me hace entender que hay alguien que puso orden dentro de mis arterias, dentro de todo lo que es mi cuerpo humano, y que lo hizo funcionar, y que fue a través de ese contacto de un óvulo y de un espermatozoide. Entonces, la pregunta es esta: ¿el óvulo y el espermatozoide son hueso? ¿De dónde salió el hueso? ¿De dónde salió el cabello? Ese contexto es un misterio que me acerca y que me razonamiento. Cuando hago ciencia y me acerco al conocimiento de la medicina, de la biología, de la anatomía, etcétera, etcétera, me hacen entender que es un misterio y que ese misterio solo puedo entenderlo con la fe. Dios hizo al ser humano y lo hizo de esa manera. Y lo mismo dígase de las ciencias naturales. Ese contexto está presente. Ahora bien, no hay contradicción, porque si hubiera contradicción, como han dicho muchos, pues no, es que hay muchos científicos que son ateos. Eso es falso, es una mentira. En la década de los 80 se hizo un experimento en Estados Unidos con los grandes científicos y se llegó a la conclusión que en los 80 el 60% era creyente de Dios. Se volvió a hacer otro estudio en la época de los 90 y la estadística no bajó, subió, llegaron al 70. Y hoy podemos decir con toda certeza que más del 90% de los científicos son creyentes. Son creyentes.
hombres de ciencia, hombres letrados, hombres filósofos, son creyentes, aunque algunos tengan esa postura en que razón, ciencia y fe están divididos, es una gran mentira. Hay un contexto de hombres de ciencia como tal. La misma iglesia ha tenido más de 20 científicos, sacerdotes, frailes, tanto hombres y mujeres. Y es que ese contexto, como decía el padre Manuel Carreira, que en paz descanse en 2022, no, perdón, el padre José Antonio Salles, decía él, que el estudio del contexto de la ciencia, cuando tienes sus límites y llegas a lo que no puedes explicarte, entonces te ves obligado propiamente a elegir entre Dios y la nada. Porque si no puedes explicarte el contexto de aquí, entonces no hay nada. Y entonces, ¿qué tendrás que elegir entre Dios y la nada? Y entre elegir la nada es un absurdo que cualquier científico lo puede constatar. Ese es el error precisamente de este científico, Stephen Hawking, que decía que todo fue producto del azar. La pregunta es, ¿se le puede al azar hacer un método científico? No se le puede al azar. El azar no existe propiamente, nada es por azar. Siempre tiene que haber algo. Al azar no se le puede. Y es el contexto del error que este gran científico, propiamente, con mucho conocimiento, llegó a cometer esos errores de decir que de la nada podían surgir otros universos. La nada no produce nada. Tiene que existir alguien. Y ese alguien tiene que ser un ser superior. Entonces, en ese contexto de grandes hombres de ciencia, de pensadores, de filósofos, se puede demostrar bajo el contexto de verdad que muchos se han hecho creyentes en la búsqueda de esa verdad. Como dijo Aristóteles, el hombre por naturaleza, por razón humana, tiende siempre a buscar la verdad. Pues muchos de ellos se han hecho creyentes de doctrina cristiana y muchos de ellos propiamente en la cuestión no solamente del evangelio cristiano, sino refiriendo específicamente que se han hecho católicos. Está el caso de este anglicano inglés, Chesterton, uno de los grandes escritores del catolicismo, porque él era protestante, anglicano. Cuando se hizo cristiano por buscar la verdad y se hizo cristiano católico, porque era anglicano, cristiano anglicano, pues se hizo católico. Cuando estaba en el proceso de la conversión del catolicismo, ya ser un hombre letrado, decía, pues algunos van a preguntar por qué me hice católico. Y llega a decir este contexto, Chesterton, ya tengo la respuesta es porque solamente en la Iglesia Católica se me pueden perdonar los pecados según la voluntad de Cristo que instituyó esa iglesia. Solamente en la Iglesia Católica se pueden perdonar los pecados. Es una verdad revelada. Estoy hablando propiamente de un grande literato que es conocido. Un premio Nobel, Alice Scarrell, médico, científico, etc. Él llegó a decir que se ponía el contexto del milagro porque él decía que todo podía comprobarse a través de la ciencia y de la medicina. Entonces, a una muchacha que tenía enferma, terminal, la llevaron a Lourdes, a Francia, la metieron al agua, cambió el semblante, y él decía que si realmente existía el milagro, y la llevaba y se curaba, se hacía monje. Pues esa muchacha se curó, y entonces Alice Scarrell buscó otro conocimiento para poder explicar eso. No lo podía explicar, es un milagro, es una intervención divina. Finalmente Alice Scarrell se convirtió ya casi al final de su vida y aceptó propiamente la existencia de Dios. Tenemos el caso de Clinton Richard Dawkins, un biólogo británico conocido como el ateo más grande del mundo. Pero qué decir, por ejemplo, de Anthony Flew, el más grande ateo conocido del siglo pasado, filósofo inglés ateo, que por más de 50 años predicó el ateísmo. Y él, en su estudio del universo, del ADN, en un estudio científico que él fue escudriñando, llega al parámetro de lo que acabo de decir. La ciencia tiene su límite. Cuando estudia el ADN,
se da cuenta que eso no pudo surgir de la nada. Cuando está esa perfección en el contexto del universo, entonces Anthony Flew se convierte, filósofo inglés, de los más promovidos del ateísmo, se llega a convertir a la edad de 81 años, se muere a los 87. Entonces, no hay contradicción entre hombres de ciencia que han hecho descubrimientos científicos a través del raciocinio. Razón, ciencia y fe nunca se contradicen. Me han dicho, no, es que los científicos son ateos. Eso es falso. Estoy comprobando aquí algunos solamente, pero me puedo seguir con algunos otros. Ahora hablo propiamente de Anthony Flew. ¿Por qué? Porque él fue durante más de 50 años ateo y que promovió el ateísmo a través de muchos libros y del cual se sustentan hasta el día de hoy muchos ateos. Pero él, en su estudio profundo, como decía Aristóteles, en busca de la verdad, se encontró con la verdad y después de que se convirtió, incluso se volvió propiamente una persona que daba el contexto de la defensa de la fe, una persona de apologética, y escribió un libro que se llama Dios existe. Así que no hay contradicción entre razón, ciencia y fe. Por ejemplo, tenemos a Francis Collins, científico estadounidense, propiamente el descubridor del género humano. Él también fue ateo durante mucho tiempo. Cuando comenzó su proceso de conversión, cuando en sus investigaciones del genoma humano, él se da cuenta propiamente de la perfección y sabe que la ciencia no le puede explicar eso. Literalmente buscó respuestas en la ciencia y no las encontró, así que tuvo que irse al contexto de la fe. Lo que dije hace rato, fe y ciencia se complementan, fe y razón se complementan, no pueden estar separadas, porque las dos vienen de Dios. Leyendo además a Lewis, que era también propiamente un ateo converso. Entonces, la ciencia no se contradice. Los más grandes científicos han sido creyentes. Estoy mencionando de los actuales, pues muy para atrás encuentro a más. Está Kepler, está Pasteur, Newton, Isaac Newton, Leeuwenhoek, Needham, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, Galileo Galilei, aunque en ese caso, como quedé yo en otro video hablar acerca de la Inquisición y el caso de Galileo, porque esa parte, ahora solamente decir que la iglesia le aplicó la Inquisición, pero no que lo quejó y que lo martirizó. Es una vil mentira. Sí se le aplicó la Inquisición porque en sus adelantos científicos decía que la Tierra se movía. Pues sí, ya lo había dicho Kepler. Y ese contexto no tuvo argumentos sólidos para poder constatar a la iglesia, porque la iglesia, como dije, nunca ha estado en contra de la ciencia. Cuando se dieron los argumentos sólidos, la iglesia aceptó esa verdad científica y la aceptaba. Entonces, la iglesia no está en contra de la ciencia. Y en el caso de Galileo es otro boleto. ¿Por qué? Porque a Galileo simplemente se le aplicó la Inquisición, pero no para torturarlo, no para quemarlo. De hecho, lo mandaron propiamente a un convento a hacer penitencia, en donde tenía que rezar los salmos. Y el mismo Galileo tenía una hija que obligó a ser monja. Entonces, y por obligarla a ser monja, se volvió loca. Entonces, es un contexto que la historia, para poder conocer y tener argumentos, porque muchos dicen, es que la iglesia le aplicó la Inquisición a Galileo porque era científico. Claro que no, sino simplemente porque en ese momento no tenía los argumentos necesarios, y una vez que se dieron los argumentos necesarios, la iglesia dio como verdad lo que científicamente estaba probado como verdad. Tenemos, por ejemplo, a George Lamaitre, descubridor de la teoría del Big Bang. Antes de descubrir eso, propiamente él es el descubridor de la expansión del universo, que después se le atribuyó a otro científico, pero en realidad fue un sacerdote jesuita, George Lamaitre, que de ahí hasta el día de hoy, con esa teoría del Big Bang, ningún científico que se diga hombre de ciencia recta puede negar la teoría del Big Bang. Y eso se sabe, que el 97% de científicos hasta el día de hoy, 2024, no pueden negar propiamente esa teoría del Big Bang. Es decir, de la explosión que tuvo inicio el universo, y no por la cuestión de la materia como tal, sino que hubo alguien que creó esa materia, y que ese alguien propiamente es alguien que es un ser espiritual. Tenemos, por ejemplo, a Gregorio Mendel, el fraile agustino,
Tenemos al mismo Albert Einstein, que era creyente, ciertamente no católico, judío, pero era creyente en Dios. Mujeres, la que descubrió propiamente el programa de Windows, una monjita. Entonces, tenemos ese contexto de ciencia en donde la iglesia nunca ha dicho que hay contradicción entre fe y razón. Eso lo han dicho otros. Estoy demostrando que eso no ha sido así. La iglesia siempre ha conjugado ese contexto de razón, de ciencia y fe, porque las dos vienen de Dios. Tenemos el caso de Nicolás Copérnico, el de la teoría heliocéntrica. Él ya desde entonces sabía, y en esa teoría sabía que el Sol estaba estático y que era la Tierra que se movía. Pues ya lo había dicho Nicolás Copérnico, sacerdote católico, letrado, jurista y además experto, doctor en Derecho Canónico. Sacerdote católico. Entonces, la iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia y de la razón. Tenemos el caso de Manuel Carreira, que mencioné hace rato, filósofo, teólogo, astrofísico, que ha participado en algunos descubrimientos y en algunos experimentos científicos de la misma NASA. Y desde luego, en el contexto de la misma Iglesia Católica, ha estado presente ahí y es uno de los más renombrados, Manuel Carreira, porque además de ser sacerdote católico, es filósofo, teólogo y astrofísico. Así que termino diciendo, como dije al principio, fe, ciencia y razón no están peleados. Y termino con esta sentencia que ya dije hace rato, que decía propiamente el padre José Antonio Sayés, un padre doctor en teología, catedrático de la universidad allá en Roma y también en España, autor de más de 40 obras, que Dios lo tenga en su santa gloria, porque él en ese contexto decía, lo que ya dije hace rato, que el conocimiento que te lleva, valga la redundancia, a más conocimiento, a un contexto de sabiduría, y ese conocimiento pues te lleva propiamente ese estudio a elegir entre Dios y la nada. Porque no tiene salida entre Dios y la nada. Y muchos, que ahorita no mencioné, pues solamente mencioné algunos, se han convertido científicos porque la ciencia tiene un tope y tiene un límite, como es el caso, como mencioné, de Francis Collins. Tiene un límite la ciencia. Y entre el conocimiento científico, el conocimiento sabio de un pensador y repensador que lleva un conocimiento vasto, tiene un tope. Y entonces, en ese tope, tiene que elegir entre Dios o la nada. Así que no hay contradicción entre razón, ciencia y fe. Las dos se complementan. Bueno, pues ese ha sido el tema de hoy, el tema del día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente.